Paz y bendición a cada uno de los que nos escuchan en esta ocasión. En las Escrituras vemos dos extremos, dos posiciones. Yeshua en Mateo 12, el verso 30 dice: El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no junta, desparrama. Entonces dice, si estás conmigo o no lo estás, no hay una posición intermedia. Por eso también aclara en Juan 8:12. Otra vez Yeshua les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. También aclara luz o tinieblas, no una zona intermedia, solo dos lugares, blanco o negro, sin escala de grises. ¿Por qué hago esta alusión? Porque es interesante comprender más a profundidad lo que a continuación voy a decir. Porque muchas personas dirán, no, yo ni soy uno ni soy lo otro, yo estoy en el medio. No, o eres uno o eres lo otro. Puedes mejorar en uno o en la otra posición, pero no hay zona intermedia. Vemos escuchemos lo que Salomón en Proverbios, el capítulo 14, el verso 1 nos dice: La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Hace la misma posición, o sabia o loca, o insensata. ¿En cuál posición estamos? Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su esposo, pero la desvergonzada carcome sus huesos. Salomón está aclarando entonces dos posiciones de dos tipos de mujeres. Una mujer virtuosa que le es corona. La corona no es más que un símbolo de poder, de estatus, de grandeza, de belleza. Y sin embargo, la contraposición es una carcoma que no se ve, pero que por dentro de la madera la va royendo hasta que se resulta inservible. Vemos entonces que Salomón está aclarando dos tipos de mujeres: sabia y prudente. Nuevamente en Eclesiastés Salomón nos hace una advertencia. Eclesiastés 7:26. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es red y lazo, y sus manos como ligaduras. El que agrada a Elohim escapará de ella, pero el pecador será preso de ella. Interesante. El que agrada al Creador será librado de una mala mujer, y el insensato o el que no teme o respeta al Creador fácilmente puede conseguirse una mujer loca o desvergonzada. Pero ¿cómo podemos distinguir una de otra? ¿Qué nos dice Mateo 7:16? Por sus frutos lo conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higo de los albrojos? Entonces, ¿cómo podemos distinguirlas? Por sus frutos, por las consecuencias de sus actos, o más bien por sus actos mismos. Y hablando de árboles, compararemos al género femenino, o sea, la mujer, con un árbol, que a pesar de ser todas mujeres, unas son de tronco y otras de rama. Me explico, en mi país hay un dicho popular en el que al referirse a una mujer con valores morales fuertes, esforzada o con virtudes y aptitudes, se dice: ella es un tronco de mujer. ¿Por qué tronco? Porque si necesitas madera para hacer cualquier obra que sea de calidad y duradera, lo sacas del tronco. Además, los nutrientes para nutrir el árbol deben pasar o cruzar por el tronco. En fin, a diferencia de las ramas, las cuales con un buen acodo pueden en un futuro llegar a ser tronco. Las ramas necesitan del tronco y las raíces para poder subsistir. Analicemos bíblicamente y con más detalles el ejemplo que he puesto. Iniciemos con la mujer del tronco, o mujer que es tronco. Una cita muy conocida por muchos es Proverbios, el capítulo 31, donde él declara lo que Salomón entendía como mujer valiosa, prudente, o en nuestro caso, una mujer de tronco. Recordemos que Salomón no solo fue el hombre más sabio, sino que también tenía experiencia en esa materia, ya que tenía 700 reinas y 300 concubinas, según Primera de Reyes 11:3. Pero leamos lo que dice Proverbios, capítulo 31, verso 10 al 30. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor excede mucho a la de las piedras preciosas. El corazón de su esposo está en ella, confiado, y nada valioso le falta. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y provee comida
a su familia y labor a sus criadas. Inspecciona un campo y lo compra, y con el fruto de sus manos planta una viña. Ciñe sus lomos de fuerza y sus brazos de vigor. Percibe que su trabajo va bien y su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos al uso y sus palmas sostienen la rueca. Alarga su mano al pobre y al menesteroso. No teme a la nieve por su familia, porque todos están vestidos de ropa doble. Ella misma teje cubrecamas y se viste de lino fino y púrpura. Su esposo es respetado en las puertas cuando se sienta con los ancianos del hogar. Hace telas y cinturones y los vende al mercader. Se viste de fuerza y dignidad y sonríe ante el día de mañana. Abre su boca con sabiduría y su lengua enseña con bondad. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa, y su esposo la alaba diciendo: hay muchas mujeres virtuosas, pero tú las has superado a todas. Engañosa es la gracia y fugaz la hermosura. La mujer que venera al Eterno, ésta será alabada. Podemos desglosar paso por paso cada una de estos detalles, pero el enfoque sería muy largo. Así que lo resumiré en unas cuantas palabras. Si desean, ustedes pueden tomar un tiempo y analizarlos verso por verso para mejor entendimiento. Pero el resumen es el siguiente. La mujer prudente o mujer de tronco es más valiosa que las joyas. Su marido confía en ella porque le da bien y no mal. Es trabajadora y hace frente a los inconvenientes. Sabe hacer sus labores con empeño y no es holgazana. Sabe de negocios, sabe cocinar, coser. No es descuidada ni con su trabajo ni con su persona física o su presencia. Es precavida y bondadosa y también dadivosa. Le gusta la decoración, o sea, que su ambiente esté bonito, esté limpio, esté agradable. Hay una parte interesante que me gustaría solamente recalcar brevemente, y es que dice: su marido, a quien ella eligió o aceptó, es un hombre respetable. En otras palabras, que no le culpa de que así o así, asá, por el hecho de que fue ella quien lo eligió o ella lo aceptó. Sabe cómo ganarse la vida y ayudar en el hogar. Es una mujer con honra y planea su futuro. Es sabia y conocedora de la Biblia. Analiza y no es una carga. Sus hijos y su marido la alaban. Se destaca entre las mujeres buenas. La mujer que obedece al Creador, esta será alabada. La belleza es fugaz y pasa, pero la belleza interna, la belleza del respeto al Creador y sus virtudes, esta permanece para siempre. Entonces, viendo estas características, podemos entender por qué Proverbios, el capítulo 19, el verso 14, dice lo siguiente: casa y riquezas se heredan de los padres, pero una esposa prudente proviene de los impíos. Una esposa prudente proviene del Creador. En otras palabras, una mujer así es porque está aferrada, arraigada en las cosas espirituales, y un hombre temeroso del Creador, que se aferre al Creador, entonces puede tener una mujer como ella. Brevemente, entendamos las recomendaciones de Pablo en sus diferentes cartas, recordando que Pablo se estaba dirigiendo a personas obedientes al Creador. Tomen eso en cuenta. Vemos lo que dice Efesios capítulo 5 versos 22 al 24. Casadas, estad sujetas a vuestros esposos como el Eterno, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Yeshua es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Así como la de la iglesia está sujeta a Yeshua, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido es la cabeza, el líder del hogar o el representante del Creador en el hogar, y la mujer debe estar sujeta a él, obediente, ¿ok? Debe de seguir el consejo, las instrucciones de su esposo. Recuerden que Pablo le estaba dirigiendo a personas temerosas del Creador, tanto el esposo como la esposa. Así lo continúa diciendo en Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros esposos, como conviene en el Eterno. Muchos se quejarán y preguntarían: ¿por qué tengo yo que estar en sumisión a mi marido? Es machismo y una serie de cosas más que no voy a aclarar. Solamente quiero enfatizar esta sola cita bíblica para que entiendan el por qué el Creador puso al hombre como cabeza del hogar. Pablo, en su carta a Timoteo, aclara el por qué, que no es un asunto de machismo
ni autoridad egoísta, ni nada por el estilo. Veamos lo que dice 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. En otras palabras, nuestro Padre Celestial había ideado un plan. Cuando el Eterno hizo la pareja, Adán y Eva, ambos tenían el mismo nombre, Adán, porque ambos acudían. Y fueron hechos, y Eva fue hecho de igual a igual al varón, o sea, a su esposo Adán. Pero a causa de la transgresión, Eva fue engañada. Adán no fue engañado. Eva transgredió, desobedeció ingenuamente, sin conocer qué era lo que estaba pasando a profundidad. Pero cuando Eva va con el fruto de donde su marido, él sí sabía lo que estaba pasando. Pero sin embargo, desobedeció voluntariamente porque quiso compartir las consecuencias de la transgresión con su esposa. En fin, no debió hacerlo, pero lo hizo. Entonces, para evitar en un futuro más adelante que la mujer fuera engañada o tuviera una serie de inconvenientes y problemas, se puso al hombre como cabeza del hogar, como una forma de protección para la mujer, de cuidado, para que la mujer no le pasaran cosas malas en adelante, porque tenía la protección y el cuidado y la dirección de su esposo. Entonces, vemos que el Creador pone al hombre como líder, cabeza o sacerdote del hogar para proteger a la mujer, no solamente física, sino también emocionalmente. Pablo está confirmando con otras palabras en Romanos 7:2. Una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del esposo. Pablo lo que está confirmando es lo que dice Números 30:13, donde nuestro Salvador dice que si una mujer hace un voto, el marido, o sea, un voto al Creador, el marido lo confirma o lo rechaza y ella no tendría culpa de ello, ¿ok? Vamos a ver si lo dice así. Y si la mujer casada hizo un voto con obligación en casa de su esposo y su esposo oyó y cayó y no lo desaprobó, su voto o la obligación con que se ligó serán válidos. Pero si el día en que los oye su esposo los anula, entonces su voto y lo que salió de sus labios quedarán nulos. Su esposo los anuló y el Eterno la perdonará. En otras palabras, incluso entre las cosas espirituales, su esposo lo afirma o lo rechaza. Pero recuerden que estamos hablando entre personas temerosas del Creador. Conste, ¿estamos claros en ello? O sea, un hombre espiritual tiene visión y sabe si el voto que la esposa hizo o no le conviene a ella. Y su esposo lo afirma o lo rechaza. Y ella debe de obedecer a su marido. En 1 Corintios 7:12-16, Pablo hace una declaración en donde pone el caso de una persona que conoció el Evangelio después de haber estado casada. Entonces, veamos la recomendación que Pablo le pone en este caso. 1 Corintios 7:12-16. A los demás, digo yo, no el Eterno. Si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene esposo infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el esposo incrédulo es santificado en la esposa y en la mujer incrédula en el esposo. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el incrédulo se aparta, que se aparte, que el hermano o la hermana no estén sujetos a servidumbre, en ese caso, antes, a paz nos llamó el Eterno. Porque como sabéis, oh mujer, ¿cómo sabes, oh mujer, si no salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes, oh esposo, si no salvarás a tu esposo? En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, estabas casado, tenía un compañero o una compañera que no era creyente, bueno, pues no la abandones. Si el que no es creyente consiente vivir contigo, porque cuando por tu influencia, por tu comportamiento, podrás hacer salvo a tu esposa o a tu esposo. Entonces, la persona creyente, en este caso como estamos refiriéndonos a la mujer, debe ser una influencia positiva para el no creyente, para que conozca y se acerque al Creador, recordando siempre que su primera obediencia debe ser al Todopoderoso. Veamos o continuemos escuchando las recomendaciones que hace Pablo, que continúa haciendo Pablo en 1 Corintios, el capítulo 7, el verso 3-4. El hombre cumpla su deber conyugal hacia su esposa y también la mujer hacia su esposo. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el esposo. De igual modo, el esposo no tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. En otras palabras, la mujer debe cumplir con su deber conyugal. No es poner excusas ni
ni nada. Pero para eso debe de llegar a un acuerdo y todo lo demás, pero simplemente por capricho no debería negarse, ¿ok? Primera de Pedro 3, 1 al 5. Vosotras, esposas, estad sujetas a vuestros esposos, para que lo que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas, al considerar vuestra casta y respetuosa conducta. Vuestro adorno no sea exterior, con peinados ostentosos, atavíos de oro o vestidos lujosos, sino interno, del corazón, en incorruptible belleza, de un espíritu manso tranquilo, que es de gran valor ante Elohim. Y primera de Timoteo 2, 9 al 10, vemos que ahí recalca el asunto del comportamiento y de una vestimenta que debe ser prudente. También que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos ni con perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en quietud con toda sujeción. 10. Insiste en un buen comportamiento de la esposa y del decoro. En otras palabras, no es que la mujer ande vuelta un desastre, desgreñada, de onda a fregadero, sino una que tenga cuidado con su vestimenta, con sus palabras, con sus acciones, que sean agradables ante el Creador y los hombres. Porque, como recuerden lo que dijo Salomón en Proverbios, la belleza física pasa, pero la personal, espiritual permanece. Entonces dijimos que el decoro y la prudencia en el buen vestir se insinúa entre las personas que tienen un respeto por el Creador, instándolas a no la extravagancia, sino a un cuidado personal, elegante. En Hebreos, el capítulo 10, el verso 36 nos dice una importante recomendación: la paciencia. Porque la perseverancia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. La paciencia, ya que sin ella tendremos grandes y dolorosas consecuencias por ser impacientes e impulsivos. También nos exhorta a la acción en obediencia al Creador, para lo que se nos promete, en este caso, un hogar estable, bendecido por el Creador, sea una realidad. O sea, en otras palabras, hacer o cumplir con mi parte, aunque la otra persona no lo esté haciendo a nuestros ojos, o no sé, o está haciendo lo que a mí me molesta, pero yo debo cumplir con mi responsabilidad ante el Creador y tener paciencia, confiar en nuestro Padre Celestial de que Él va a hacer la obra. Pero no solamente confiar en que Él lo va a hacer, sino también yo cumplir con mi responsabilidad o con mi parte. Para entonces poder reclamarle, decirle, Padre Celestial, ayúdame. Mira, yo estoy haciendo mi parte, cumpliendo con mi responsabilidad, ayúdame en esto. Entonces nuestro Padre Celestial oirá nuestra voz y cumplirá nuestro deseo. Pero primero debemos nosotras cumplir con nuestra parte. En la carta a Tito, el capítulo 2, los versos 3 al 5, nos dice: las ancianas que sean de conducta reverente, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a que amen a sus esposos y a sus hijos, a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus esposos, para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Manda a que las mujeres den ejemplo absolutamente en todo, e insta a las mujeres mayores o las ancianas, las mujeres con mayor experiencia, a enseñar a las más jóvenes a que cuiden, respeten no solamente a su esposo, sino también que protejan y enseñen a cuidar a sus hijos. Si nos gustan las historias y contemplar las acciones y reacciones ante las circunstancias que les sobrevinieron, mujeres que hoy nos sirven de ejemplo hoy en día, mujeres que fueron antes que nosotras, que pasaron diferentes circunstancias y cómo fue sus reacciones, buenas o malas, y cómo salieron adelante ante las dificultades, la Biblia nos habla de muchas de ellas. Entre algunas de las mujeres o ejemplos de mujeres virtuosas o mujeres de tronco, están Sara, que respetaba a su marido llamándole Señor y velaba por los intereses de él, como dice primera de Pedro 3:6. Están Raquel y Lea, Esther, Ruth y Noemí, Débora, Jael, Dorcas, Rebeca, Abinadab, Noemí, Ana, Elizabeth, en fin, un sinnúmero de mujeres ejemplares, unas que se equivocaron en algunas cosas, otras no, pero podemos ver a través de ellas cómo deberíamos nosotras comportarnos
y actuar ante las diferentes actividades o situaciones que se nos presenten día a día. Así como el tronco sin raíz es muerto, así la mujer sabia y prudente debe mantenerse unida estrechamente a la raíz, que es nuestro Padre Celestial, quien siempre debe ser su apoyo y fuente de sabiduría y fortaleza. Creo que hasta aquí está claro lo que es una mujer de tronco, una mujer con valores, con una actitud, una vestimenta, un comportamiento ejemplar, que no solamente, como dijo Salomón, su esposa y sus hijos la alaban, sino también las demás personas. Ahora vamos a ver entonces la contraparte, una mujer de las ramas. Vamos a ver las características. Empecemos con el sabio Salomón, como ya dijimos, tenía bastante experiencia en esa materia. Vamos a ver las características que nos da Salomón con relación a una mujer de las ramas. En Proverbios, el capítulo 7, los versos 10 al 27. De pronto la mujer le salió al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden quedar en casa. Unas 100 veces anda por la calle, otras por las plazas, acechando por todas las esquinas. Trabó de él y lo besó, y con descaro le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy pagué mi voto. Por eso salí a encontrarte, y buscando diligentemente te hallé. Adorné mi cama con cordones, con cobertores recamados y cordoncillos de Egipto. Perfumé mi cama con mirra y aloes y canela. Ven, embriaguémonos de caricias hasta la mañana, alegrémonos de amor, porque mi esposo no está en casa, se ha ido en un largo viaje. Se llevó en su mano la bolsa del dinero, y hasta la luna llena no volverá. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la blandura de sus labios. En el acto se marchó en pos de ella, como el buey al degolladero, como el necio a la prisión para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora, hijo mío, escúchame. Atiende a las razones de mi boca, no permitas que tu corazón se vuelva hacia sus caminos, no te desvíes por sus sendas, porque a muchos hirió de muerte, hasta los más fuertes han sido muertos por ella. Su casa es el camino al sepulcro que desciende a las cámaras de la muerte. Interesante forma de descripción de Salomón. Entonces, en resumidas cuentas, veamos las características de ese tipo de mujer. Se viste descaradamente o sin pudor. No le gusta estar en casa, le gusta estar en la calle. Alborotadora, o sea, en otras versiones dice que agita y perturba. Rencillosa, escandalosa, descarada o desenfrenada, caprichosa o lujuriosa. Lo leo en diferentes versiones, o sea, diferentes versiones de las escrituras, como la describen en ese verso. Es chismosa, como así también lo aclara Primera de Timoteo 5:13. Es infiel, seductora, pero no para su marido, sino para otros. Y los frutos de sus actos son para destrucción, desfilfarre y, por así decir, muerte. Creo que más claro de ahí no se necesita. Pero sin embargo, más adelante, Salomón hace unas cuantas comparaciones para un mejor entendimiento de lo que él quiere decir o de lo que es una mujer de las ramas. Veamos la primera comparación. Proverbios capítulo 21, verso 9 dice: es mejor vivir en un rincón del terrado que con esposa pendenciera en espaciosa casa. Una mujer pendenciera es mejor vivir en un rincón de un terrado que en una casa espaciosa, con una mujer que esté atrás fastidiando. Tremendo. Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Terrible, ¿eh? Una gotera cuando está lloviendo y hay una gotera incómoda, continua. Bueno, hay un proverbio que dice, un proverbio secular: tanto da la gota en la piedra que le hace un agujero. Proverbios 11:22. Anillo de oro en nariz de puerco es la mujer hermosa sin discreción. Wow. Por hermosa que sea, si no es prudente o discreta, es como dejársela a un cerdo o una decoración a un cerdo. Bueno, creo que no es necesario explicar más de ahí porque bastante gráfico que fue Salomón. En las escrituras también podemos ver algunos ejemplos o historias acerca de mujeres de las ramas. Como dije, por causa del tiempo solamente voy a hacer mención de ellas. Si le interesa alguna, bueno, pues póngase a leerla detenidamente. Entre las mujeres de las ramas están Jezabel, Atalía, Dalila, Herodías, Salomé, Maaca, bueno, etc. Sin embargo,
Así como una rama con una buena técnica de acodo u otra técnica puede convertirse en un árbol, así también una persona con un fuerte deseo y con un propósito de desear cambiar puede hacerlo y convertirse en una mujer de tronco. Un ejemplo claro de lo que quiero decir, bíblicamente hablando, es acerca de Rahab. Rahab vivía en Jericó, era una prostituta. Cuando fueron los enviados y llegaron hasta su puerta, ella los reconoció. Ella de seguro había anhelado una salvación no solamente para sí, sino también para su familia, ya que a costa de su seguridad y de su vida los escondió los enviados israelitas. Y luego que los escondió, entonces le dijo, bien, ya yo les he librado de que lo encontraran y de la muerte. Ahora ustedes deben de librarme a mí, porque yo sé que el Elohim o el Dios a que ustedes sirven ha hecho grandes milagros y esta ciudad será entregada. Y en otras palabras, por así decir, yo quiero servir a ese Elohim protector. Así es que ustedes tienen que protegerme. Dice, está bien, has hecho una gran obra por nosotros y te vamos a proteger. Dice, júrenmelo por el nombre de su Elohim. Entonces ellos le dijeron, no, nosotros, que nuestra vida es garantía de ello. Pero solamente hay una condición. Recoge a todos tus familiares y manténlo en tu casa. Porque si hay alguno fuera, cuando nosotros vengamos a atacar, su sangre será sobre tu cabeza, sobre su cabeza, y nosotros seremos libres de ello. Y ella lo bajó con una cuerda, porque su casa vivía su casa era en el muro. Y ella los descolgó por ahí y puso una señal de un cordón rojo de grana y permaneció ahí como una señal de que debían proteger esa casa. Y así pasó. Cuando vinieron los israelitas, que dieron 7 vueltas al 7º día, la historia es lindísima, es bueno que ustedes las lean detenidamente. Solamente Rahab y su familia fueron salvos. Pero Rahab dejó su profesión de ramera, dejó de ser una prostituta y se entregó, por así decir, a las cosas espirituales. Cambió su estilo de vida. Tanto así que Salmón se casó con ella y procrearon un hijo llamado Boz. Veamos lo que dice Hebreos 11:31 acerca de Rahab. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Era una ramera, una prostituta, pero confió en los servidores del Creador que le hablaron de él. Cambió de actitud y de su descendencia vino el rey David y mejor aún, el Mesías, nuestro Salvador. Así lo declara Mateo 1:5 y el último capítulo del libro de Ruth, o sea, el último capítulo, el capítulo 4, entre los últimos versos. Mujer que me escuchas hoy, te pregunto, ¿qué decides ser? O sea, no es que eres, ¿qué tú vas a decidir ser? ¿Mujer de tronco o mujer de las ramas? Porque esto es un asunto de decisión, de compromiso. Y recuerda, no estás sola. Nuestro Padre Celestial está ahí contigo, así como lo confirma el libro de Isaías, el capítulo 41, los versos 13 y 14. Porque yo, el Eterno, soy tu Elohim, que te sostiene de la mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Eterno, el Santo de Israel, es tu Redentor. Bendito su nombre desde el siglo y por la eternidad, porque no nos ha dejado solos. Hay algunas características que te faltan o que son imprescindibles para ti mejorar para ser mujer del tronco. Pídele ayuda a tu Padre Celestial. Él está dispuesto a ayudarte, a ti, a mí, a ser mejores cada día. Pero el primer paso es estar dispuestos a cambiar, a ser diferente y a ser una verdadera mujer del tronco. Que el Creador nos acompañe y nos guíe en cada momento. Shalom.